Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada del curso sobre la agenda feminista en las políticas públicas de igualdad tras la COVID-19. En la sesión de esta mañana vamos a contar con la presencia de Nuria Varela, directora general de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, y de Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad. Nos parecía muy importante que en este momento reflexionásemos sobre el papel que desempeñan los organismos de igualdad autonómicos, descentralizados, que llevan años en la estructura, en la arquitectura del tejido administrativo del Estado, implementando políticas feministas, políticas de igualdad, y que tienen un papel clave en este escenario pospandemia, en el que las administraciones, todas las administraciones se van a ver interpeladas inevitablemente, y en este caso además con un grado de cercanía a sus propias ciudadanías, a sus propios contextos de referencia que nos parece importante poner en valor. Vamos a organizarnos de una forma similar a la charla de ayer, intervenciones, exposiciones de cada una de las participantes y después un debate tanto con quienes estéis en el público y queráis preguntar como con las personas que estamos aquí en el Palacio de la Madalena. Diría que a ninguna de las dos hace falta presentarla, pero bueno, me gustaría señalar que es una suerte que esas personas que ahora están en la gestión tengan cada una en su respectivo ámbito una trayectoria dilatada, vinculada tanto con la escritura y la reflexión feminista como con el activismo, y que sean de esas personas que van poniendo puntos sobre los que las que venimos después, por así decirlo, y pienso en este caso en el feminismo para principiantes de Nuria Varela, articulamos muchas veces el inicio de nuestra reflexión, y en el caso de Kika poner mucho en valor su activismo en contexto europeo y también local en relación con los derechos LGTBI, en concreto con las lesbianas, ¿no? Y con obra que nos permite esa lectura y ese caminar con ellas y caminar y crecer con ellas. En ese sentido yo les dejo la palabra ya. Empieza Nuria Varela, si no me equivoco, por el orden que teníamos establecido, y después vamos con ese debate. Gracias. Muchas gracias, Alba. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a Beatriz Jimeno, la directora del Instituto de la Mujer, la invitación a participar en este curso. Por supuesto a Alba y a María todo el trabajo, y a Kika compartir esta mesa, que es un placer estar aquí juntas. Pero bueno, os imagináis que quienes estuvisteis ayer conectados, que bueno, como es tradición en la Universidad Méndez Pelayo, pues llevamos ya 2 días hablando y arreglando el mundo, ¿no? Dando muchas vueltas sobre tantos problemas como tenemos. Así que os lo agradezco muchísimo porque está siendo muy interesante como foro de reflexión sobre la igualdad y las políticas de igualdad. Es la primera vez que hago una intervención como directora general de Igualdad. Siempre hablo como feminista, con lo cual lo digo porque quizá los matices sean diferentes a intervenciones anteriores. Pero como hace un año que estamos en esta responsabilidad, tanto Kika como yo, sí queríamos compartir algunas reflexiones que han suscitado este año tan duro, obviamente, para todo el mundo. También muy duro de vivir, muy duro para gestionar, pero también que desde luego nos ha dado tiempo para la reflexión. Compartir, además de todo lo que se expuso ayer, que comparto en buena medida, yo creo que la pandemia ha supuesto una gran lupa sobre la realidad, que nos ha permitido ver con claridad los déficits de nuestro sistema. Qué difícil es hablar con mascarilla, por favor. Bueno. Como os digo, para mí la veo como una gran lupa que nos ha señalado los déficits, y creo que es un buen momento, ahora con esa gran lupa encima, y como señalaba ayer María, 25 años de la conferencia de Beijing. Por un lado, somos las políticas de igualdad muy jóvenes comparadas con otras políticas, la política de educación, la política sanitaria o cualquier otra. Pero ya tenemos esos por lo menos 25 años desde Beijing que nos dejan tener un poco de mirada, un poco de distancia, de tiempo en la mirada sobre lo que hemos hecho. Y yo creo que tenemos, por un lado,
Bueno, es algo que bien sabemos todas las feministas, ¿no? Nosotras hacemos teoría, proponemos, y el sistema, el patriarcado, nos la devuelve muy despolitizada. Entonces creo que es un buen momento para revisar en estos 25 años qué cosas se pueden mejorar, en dónde hemos cometido errores y qué cosas podemos recolocar, por decirlo de alguna manera, una vez que el patriarcado nos las ha descolocado del camino en el que queríamos meterlas. Voy a poner un ejemplo para que no parezca que hablo en el vacío. Por ejemplo, desde el feminismo se propuso, y las políticas de igualdad lo acogieron y lo regularon, los permisos para el cuidado, las excedencias, los permisos, las jornadas reducidas, tal. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues que es una gran trampa, puesto que como no hemos solucionado, y ayer tanto Beatriz como María hicieron hincapié en algo fundamental, como no hemos movido apenas la división sexual del trabajo, porque apenas se ha tocado, todo el sistema de permisos, todo el sistema de excedencias para el cuidado realmente está siendo una gran trampa, porque está haciendo que que la brecha salarial no consigamos disminuirla, está haciendo que la brecha en las pensiones, como consecuencia de esas excedencias y esos permisos, también siga creciendo, y está consiguiendo que tengamos muchísimas mujeres precarizadas. Y bueno, en Asturias en concreto tenemos una media de 2.500 mujeres al año que abandonan un trabajo remunerado para dedicarse al cuidado. Entonces, yo creo que este es un buen ejemplo de cómo algunas políticas que sí que estaban pensadas para solucionar los problemas, como no hemos solucionado los problemas de origen, o como no hemos entrado realmente en los pilares del sistema patriarcal, nos provocan efectos no deseados, ¿no? O efectos perversos. Lo mismo ocurre con la violencia de género. Yo creo que el sistema de protección frente a la violencia de género se ha movido o se ha colocado sistemáticamente en la emergencia. Tenemos un sistema mucho más asistencialista que recuperador, con una perversión aún mayor, que la violencia de género se ha comido a la igualdad. Es decir, hemos dedicado muchísimo esfuerzo a la violencia de género, pero en el final del proceso, no en el inicio. No hemos dedicado ni los recursos, sobre todo, ni las políticas suficientes en el inicio del proceso, en la coeducación, en las políticas de igualdad, que es lo único que va a frenar la violencia de género. Es verdad que tenemos demasiadas urgencias, con lo cual es una tentación lógica que se haga mucho esfuerzo en las víctimas concretas, en el final del proceso de la violencia. Pero yo creo que tenemos, o es el momento al menos, y ahí lo dejo, a ver si entre todas lo conseguimos, de repensar estas políticas ya, como digo, con una distancia, y ver de qué manera podemos recolocar el sistema, podemos empezar a trabajar mucho más en las políticas de igualdad, que será, como siempre hemos dicho, la única medicina preventiva frente a la violencia de género, porque obviamente los indicadores son negativos en todas partes. Claro, ¿qué nos ocurre? Que llegamos a esta pandemia después de haber hecho un esfuerzo legislativo en España muy importante, con 3 o 4 leyes clave, que ayer también las señalaban: la Ley Integral contra la Violencia, la Ley de Igualdad de 2007, también la Ley de Dependencia. Y todas esas leyes, lo que nos ha ocurrido desde mi punto de vista es que tenemos una gran debilidad en su cumplimiento. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Como no hemos entrado en los pilares del sistema patriarcal, tenemos unas leyes muy buenas que simplemente no se cumplen. Porque, por ejemplo, la Ley Integral hace tremendo esfuerzo en la prevención de la violencia de género. Es más, el capítulo 1 entero de la Ley Integral está dedicado a la educación, cosa que todavía brilla por su ausencia la implementación y el cumplimiento de ese capítulo. Yo creo que es el más incumplido de toda la ley. Después de eso, de la aprobación de esas leyes y su incumplimiento, como sabemos, llegó la crisis de 2008, y la solución, las medidas que se tomaron frente a esa crisis tan potente, pues las políticas de austeridad, los recortes, tanto en el sistema público como en el sistema de protección, como en las mismas políticas de igualdad,
ha traído como consecuencia que prácticamente estamos volviendo a empezar. Y eso es una de mis mayores preocupaciones. Si no conseguimos hacer políticas de igualdad que incidan en los pilares del sistema, estaremos empezando siempre, porque ante cualquier ventolera pues nos las llevará, y ya si llega una pandemia como la que estamos sufriendo, pues obviamente corremos el riesgo de perderlas, ¿no? Y volver a colocar. Esa lupa de la pandemia yo creo que también nos ha marcado que hay instituciones que están absolutamente de lado, de perfil. Hay instituciones que todavía no se sienten interpeladas por las políticas de igualdad. Desde mi punto de vista, las dos más significativas, o los dos ámbitos más significativos, son, por un lado, la universidad, que no voy a entrar en ello porque ya lo van a tocar Rosa Cobo y Rosa Sansegundo en una mesa específica sobre ello, y todo el ámbito de la justicia, que tiene mucho que ver con tanto la falta de protección para las víctimas como la dificultad para seguir los procesos y los procedimientos que se intentan implementar desde las políticas de igualdad. Pero además, yo creo que la pandemia también ha sido lupa para que veamos la debilidad que tenemos en lo que podemos hablar de violencia económica. Creo que le hemos dedicado poco tiempo, pocos recursos y poco esfuerzo a la violencia económica, no solo desde el punto de vista de las víctimas de violencia de género en contextos de pareja, que es una obviedad, todas las víctimas salen de ahí sin nada, en muchas ocasiones incluso con deudas, sino como esa violencia económica estructural, como la precariedad, los trabajos, como ya he comentado, a tiempo parcial, la división sexual del trabajo, la brecha salarial y, claro, lo que ha explotado, ¿no?, en estos momentos ha sido los cuidados. La no corresponsabilidad en el cuidado en España. No hay ni un solo indicador, no solo que nos hable de corresponsabilidad, sino que ni siquiera nos haga pensar que va a ser un objetivo a cumplir en corto plazo, ¿no? Aquí el confinamiento sí nos ha puesto una enorme lupa y hemos visto que ni la ética del cuidado, ni la economía del cuidado, ni la corresponsabilidad es algo que tengamos, que sea una realidad en nuestro país. En relación con la violencia económica, claro, corremos el riesgo de que la pandemia, como ayer se señaló suficientemente, expulse del mercado laboral a millones de mujeres que entren en un circuito, si además son madres o tienen cuidados de mayores o dependientes, entren en un circuito de asistencialismo social del que es muy difícil salir. Con lo cual, cuando ayer decíamos que hay quienes piensan que las políticas de igualdad son para tiempos de bonanza, yo creo que es justo lo contrario. Es en los peores momentos, en cuanto mayor sea la crisis, cuando más tenemos que tener en cuenta o más echamos de menos unas buenas políticas de igualdad. Otra cuestión que, la pandemia nos ha puesto la lupa, pero yo creo que es muy importante, aunque sé que es muy aburrida, pero es cómo buena parte de las trampas del sistema están en los procedimientos. Es decir, todo el esfuerzo legislativo de este país no se ha traducido realmente en una buena normativa y no se ha traducido en, de alguna manera, decir, no se ha impregnado la administración, ni se ha impregnado el procedimiento administrativo, ni se ha impregnado la función pública de esas políticas de igualdad, de esas leyes aprobadas en su momento. Con lo cual, yo que tengo que rectificar, porque siempre he dicho que en España habíamos conseguido la igualdad formal, aunque no habíamos conseguido la igualdad real, la igualdad efectiva. Hoy rectifico y digo que no hemos conseguido todavía ni siquiera la igualdad formal, porque ese no desarrollo normativo y ese no impregnar la administración, los procedimientos y la función pública, hace que ni siquiera podamos hablar de una igualdad formal.
hay numerosas ocasiones en las que ni siquiera entramos en los concursos, no sé cómo explicarlo, nos quedamos fuera antes de empezar el concurso, ¿no? Los procedimientos nos expulsan antes de llegar. Por ejemplo, es muy difícil montar buenos organismos de igualdad cuando la administración pública no exige la formación en igualdad. Con lo cual, si no tienes muchas personas formadas, es muy difícil que luego puedas desarrollar buenas políticas de igualdad. Ayer también lo señalaba María. Uno de los grandes incumplimientos, y que yo es de las cosas que más echo de menos en este momento, son los presupuestos con perspectiva de género. No se pueden hacer presupuestos con perspectiva de género si el funcionariado, si las personas que están en todos y cada uno de los departamentos de la administración no tienen formación en materia de igualdad. Es imposible hacer unos presupuestos con perspectiva de género. Y es imposible hacer una reconstrucción en igualdad si no tenemos presupuestos con perspectiva de género. Dicho esto, creo que es un momento, como os decía, de repensar las políticas públicas de igualdad y quizá de rectificar un poquito el camino y rectificar un poco hacia dónde hemos llegado y defender lo que ya en Beijing se trató como dándole mucha importancia a lo que hablábamos, lo que denominábamos la arquitectura de género. Que a mí, ya visto la deriva del concepto género, me gusta más hablar de arquitectura de igualdad, ¿no? Necesitamos esa construcción de esa arquitectura de igualdad para que realmente las políticas de igualdad empiecen a dar los frutos deseados. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer del feminismo y de la cuarta ola que hablaba Beatriz y de la gente joven. Yo el primer día estaba tomando algo con una amiga muy joven, estudiante, con Celia, que me decía cómo se habían vivido los últimos años, esa movilización de gente tan joven y el entusiasmo que tenían. Y ella me planteaba, lo que pasa que ahora estamos como, ¿y ahora qué? Tiene que pasar algo. Lo que tiene que pasar son cambios reales, y lo que tiene que pasar son cambios reales porque las políticas de igualdad faciliten esos cambios reales. Tiene que haber esa continuidad, ¿no? El ahora qué creo que es a lo que tenemos que darle alguna respuesta. Hace años Soledad Murillo se preguntaba, ¿ha llegado la democracia a la vida privada? Yo creo que no. Yo creo que tantos años después de esa pregunta, la democracia no ha llegado a la vida privada. Y eso es quizá lo que esa gran lupa, ¿no?, de la pandemia nos ha mostrado en una dimensión que quizá antes de la pandemia no teníamos tan clara, no teníamos tan precisa. Y también, ya como otra reflexión, me gustaría señalar o me gustaría dejar subrayado que las necesidades tienen un tratamiento político distinto que los derechos. Y al final, las políticas de igualdad tienen mucho desliz hacia el sistema asistencial, del que ya en los años 80 dijimos que no deberíamos estar. Estamos hablando de democracia, como se señalaba ayer, y estábamos hablando de derechos, no de necesidades, no de colectivos problematizados. Resumiendo, yo creo que necesitamos un recolocar las políticas de igualdad, un repensar las políticas de igualdad y sin duda un cambio de paradigma en la lucha contra la violencia de género. De manera bastante urgente. Dicho esto, ahora os contará Kika un poco la parte de Canarias, pero os cuento un poco rápido lo que estamos haciendo en el Principado de Asturias. La idea es trabajar lo que denominamos la estrategia dual, es decir, ir generando esa estructura, esa arquitectura de igualdad y al mismo tiempo dando respuestas a todos los problemas que podamos, ¿no?, en este momento. En cuanto a la estrategia dual, en cuanto a la arquitectura de igualdad, como os contaba antes, pues lo básico. Hay que volver a identificar unidades de igualdad, hay que generar algo que también hemos visto retroceder en los últimos meses,
y años incluso, que es los datos desagregados, las estadísticas desagregadas, y hay que hacer formación en igualdad dentro de la administración para poder conseguir unos presupuestos con perspectiva de género y, como siempre digo, conseguir el objetivo final de las políticas de igualdad, que es desaparecer, ¿no? Una vez que consigamos impregnar realmente toda la administración. Y luego, en cuestiones ya más concretas, lo que hemos hecho este año y por primera vez ha sido abrir en el diálogo social una mesa específica de igualdad. No se había hecho en 30 años, ¿no? Y caminando hacia esa transversalidad. La mesa específica de igualdad se ha trabajado sobre 5 ejes, que son coeducación, empleo, brecha salarial, corresponsabilidad y violencia de género. Y bueno, solo os voy a contar una o dos medidas de lo decidido. La primera, la que yo creo que tiene realmente más importancia, es haber empezado a desarrollar Coeducastur, que es el plan de coeducación del Principado de Asturias. Un plan que pretende precisamente la prevención de la violencia de género desde el aula, pero sobre todo pretende dar una educación libre de androcentrismo, libre de sexismo, libre de estereotipos de género. El Coeducastur, desde luego, desde mi punto de vista, es la mejor herramienta que podemos poner en marcha, que no dará resultados inmediatos, pero desde luego, si la ley de 2004, que habla de la educación en igualdad, la hubiésemos cumplido desde el 2004, ya tendríamos al menos una generación educada de verdad en igualdad. En cuanto al empleo, hemos aprobado la creación de la figura de agentes delegados de igualdad en la empresa, que es una figura que hemos diseñado o que queremos poner en marcha siguiendo el modelo de agentes de prevención de riesgos laborales. Son personas formadas en igualdad que proceden tanto de los sindicatos como de la empresa, y que lo que tienen que hacer es acompañar en el desarrollo de los planes de igualdad, enfrentar la brecha salarial, detectarla y combatirla, y prevenir y actuar frente al acoso laboral. Básicamente serían sus funciones principales. Y también hemos aprobado el plan asturiano de corresponsabilidad, con la idea de que sea un plan abierto, que vaya incorporando medidas a lo largo del tiempo. Las 3 primeras medidas que hemos aprobado ha sido el decreto de familias monoparentales y monomarentales, que obviamente ayer se puso de manifiesto varias veces, que es uno de el grupo familiar quizá más golpeado, ¿no?, durante la pandemia. También un decreto de ayudas directas a familias, un decreto de ayudas económicas directas a las familias para el pago de servicios de cuidado para menores hasta los 12 años. Y una campaña de sensibilización destinada a los hombres para que se corresponsabilicen del cuidado. Como veis, al plan le falta toda la parte de cuidado de mayores y toda la parte de cuidado de dependientes, que será lo que vayamos añadiendo a lo largo de este otoño. Y luego, en violencia de género, obviamente la pandemia nos ha obligado a abrir una casa de acogida provisional, porque realmente la manifestación de la violencia o las agresiones han aumentado. Durante el tiempo de confinamiento hemos tenido 41 ingresos en la red de casas de acogida del Principado de Asturias, que para la población asturiana es mucho, la verdad. Entonces hemos creado esa casa provisional, y también hemos abierto 2 casas provisionales más para mujeres en situación de trata o prostitución, que requirieron ayuda durante el confinamiento. Y probablemente, es que en tiempos de pandemia es difícil poner una fecha, pero bueno, probablemente finales de septiembre, sino a comienzos de octubre, abrimos el primer centro de crisis para víctimas de violencia sexual en Asturias. Esos serían los dos caminos de atención
a las víctimas, pero como señalaba, creo que hay que hacer mucho más esfuerzo en la prevención y en evitar tener víctimas de violencia. Decía, os voy a leer una cita que me gusta mucho de Janet Winterson en su libro ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Y ella decía: cuando la gente dice que la poesía es un lujo o una opción, o para clases medias cultas, o que no se debería leer en el colegio porque es irrelevante, o cualquiera de esas extrañas tonterías que se dicen sobre la poesía o el lugar que ocupa en nuestras vidas, sospecho que a esa gente que dice esas cosas le ha ido bastante bien. La poesía no es un lugar donde esconderse, ni siquiera donde perder el tiempo. Es un lugar donde encontrar. Bueno, pues lo mismo, aunque pueda parecer un paralelismo extraño, es lo que ocurre con lo que yo creo que ocurre con las políticas de igualdad. Quienes las desprecian o dicen que son para los buenos tiempos, como señalaba ayer María, sospecho que es a la gente a la que le ha ido muy bien. Porque las políticas de igualdad son necesarias precisamente para los tiempos duros. En la bonanza quizá no nos acordemos tanto de ellas, pero cuando llegan las crisis ponen al descubierto cómo necesitamos ese sistema de igualdad, porque además no hay sostenibilidad del sistema sin políticas de igualdad. Es algo que está muy feo decirlo, ¿no? Decir eso de, ya lo decíamos nosotras, pero el feminismo lleva tiempo diciendo que sin igualdad no hay sostenibilidad medioambiental, pero desde luego tampoco demográfica, tampoco de territorio y por supuesto no hay sostenibilidad económica, con lo cual tampoco hay sostenibilidad de la vida. Así que termino haciendo un llamamiento, igual que toda la comunidad científica se ha puesto manos a la obra para buscar una vacuna contra el COVID, y yo hago un llamamiento a ver si toda la comunidad feminista se pone a trabajar no para una vacuna para el patriarcado, que ya sabemos que no la vamos a encontrar ni fácil ni rápido, pero sí al menos a trabajar para ver qué tipo de políticas de igualdad podemos implementar con cierta celeridad para la corresponsabilidad, que creo que realmente es la urgencia que tenemos en este momento, ¿no? Así que, bueno, a ver si entre todas conseguimos implementar una nueva generación de políticas de igualdad que sean eficaces y que penetren realmente en el sistema, en la raíz del sistema, y nos eviten estar todo el tiempo volviendo a empezar o tener esas debilidades, ¿no? De que cualquier ventolera nos puedan destruir lo construido hasta ese momento. Lo voy a dejar aquí porque me cuesta muchísimo hablar con la mascarilla. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Kika. No, ahora. Bueno, buenos días. Antes que nada, dar las gracias a Beatriz Jimena, la directora del Instituto de la Mujer, por la invitación a participar en este curso. La verdad es que es un lujo estar en esta mesa junto con Nuria Varela, y gracias también a las compañeras que se han pegado el trabajo técnico detrás para que esto sea posible. La verdad es que comentábamos ayer que, como decía Nuria, pues hemos tenido aquí unos días con el resto de compañeras que también han participado y van a participar, pues de arreglar un poco el mundo en petit comité. Además, esta extrañeza, ¿no?, de formato, no solo hablando con mascarillas, sino bueno, pues sin público, ¿no?, al que estamos acostumbradas y que bueno, que tanto calor también da. Otro formato distinto, exigencias del directo sin lugar a duda. Sabemos que están ahí hacia el otro lado, pero no deja de ser extraño, cuando menos. Comentamos ayer que, bueno, cuando nos proponen, como decía Nuria, llevamos un año en el cargo, en esta aventura. Cuando nos proponen un reto, cuando nos proponen algo, pensamos, bueno, por lo menos yo siempre pienso, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar o que me puede pasar? Y una vez que soluciono esa pregunta, si le busco solución, todo lo demás pues será bienvenido, ¿no?
Vamos, ni en nuestras peores pesadillas, comentábamos, hubiésemos imaginado una pandemia, y no solo una pandemia, sino además una pandemia a nivel mundial. Tengo que decir que cuando llegué al Instituto Canario de Igualdad, más o menos lo que nos encontramos, yo creo que todas en general, mis homólogas a nivel estatal, fue más o menos lo mismo. Efectivamente, nos damos cuenta de que la igualdad formal tampoco existe. Nos damos cuenta de la perversidad del sistema y de hasta qué punto puede llegar a ser perverso. Cómo no tener políticas de igualdad transversales, o sea, yo creo que cobró sentido realmente en la práctica el concepto de transversalidad. Voy a contar una anécdota pequeña para que puedan llegar a entender hasta qué punto este concepto de transversalidad es importante en el día a día y en el quehacer de cualquier instituto de la mujer. El 25N pasado, el 25 de noviembre, evidentemente por razones obvias, pues lleva una carga, o sea, un coste económico superior a lo que llamamos un contrato menor. No me voy a meter ahora en temas administrativos porque entonces no acabamos nunca. Pero superior a una cifra X, todo el tema de difusión en los medios, de creatividad, de puesta en marcha, de creación, de productividad, etcétera. Hay que hacer una mesa de contratación. En esa mesa de contratación es pública, se presentan muchas empresas, tú puedes poner una serie de indicadores en esos pliegos administrativos. Bueno, conclusión, se presentan empresas y presentan proyectos, empresas públicas grandes para poder ejecutar y gestionar una cantidad considerable de dinero y te encuentras como directora con una serie de proyectos que yo cuando los vi le dije ninguno, o sea, yo no doy mi cara aquí ni de broma. Y bueno, pues hasta tal punto que por sistema te tienes que decidir por uno. ¿Qué pasa? Que si todo el sistema administrativo no tiene en cuenta lo que viene siendo una perspectiva de género, una perspectiva feminista, evidentemente, si todas las cadenas, todos los eslabones de una misma cadena no contemplan la igualdad como transversalidad, evidentemente va a haber un momento en el que te tengas que, bueno, hablando llanamente, te tengas que comer marrones y te sientas con las manos atadas en muchas ocasiones. Sin partidas presupuestarias feministas va a ser imposible prácticamente avanzar en feminismo. Tenemos que tener en cuenta que en la igualdad e incluso en la violencia de género influyen todos los sectores, absolutamente todos los sectores, por supuesto de la sociedad, pero también del gobierno. Urbanismo tiene un impacto clave, no solo en la igualdad, sino también en la violencia de género. Hacienda, agricultura, pesca, todos los sectores. Otra de las cosas con las que nos encontramos, y es muy común, yo sé que es común en todas las áreas, pero especialmente en igualdad, yo me encontré con la casa vacía. De hecho, en este primer año he dedicado todos mis esfuerzos a llenar esas plazas vacantes que teníamos y hemos durado un año. Es decir, los procesos administrativos, más allá de la lentitud, de la perversidad, perdón, también son muy lentos. Tenemos que sentarnos a reestructurar, como decía Nuria, todo ese proceso administrativo que juega siempre en nuestra contra. La pandemia, el confinamiento, nos ha relegado a todas y a todos a un espacio que nos pertenecía por excelencia, o que nos ha venido perteneciendo por excelencia siempre, que es el espacio de lo privado. También es cierto que por una parte nos ha puesto como seres humanos, por un lado, en un mismo nivel, en el sentido de que nos hemos dado cuenta de que nada humano nos es ajeno y que somos todos y todas mortales, pero también es cierto que ha generado desigualdades y ha demostrado la dificultad y lo difícil que supone y que es consolidar los avances que hemos hecho. Nos ha vuelto un espacio de lo privado, a ese espacio que por excelencia siempre nos había pertenecido, y lo hemos ocupado por inercia de una manera
bastante tradicional y conservadora, es decir, con una división del trabajo sexual, del trabajo y estereotipada, del trabajo dentro de los hogares. En Canarias hemos hecho, como se ha hecho en otras partes del Estado, una encuesta sobre la corresponsabilidad y ha venido bueno, pues a demostrar lo que ya sabemos, que el tema de los cuidados, por supuesto el autocuidado, ha desaparecido prácticamente de las mujeres, el autocuidado entendido también como el espacio para una misma y el espacio también para trabajar. Ya lo comentaba ayer Beatriz Jimeno, si en las casas los mejores espacios para trabajar, ese silencio, ese cuidado a la hora de llevar a cabo nuestro teletrabajo no era precisamente para nosotras, pero lo que ha puesto de manifiesto también, ya no solo que los cuidados de menores, de mayores, de personas dependientes eran nuestros en mayoría, sino también la carga mental. Es cierto que seguramente habrá habido un avance si lo comparamos con nuestras abuelas y con nuestros abuelos, pero la carga mental sigue siendo nuestra. Aterrizo en la cotidianidad. ¿A qué nos referimos con esta carga mental? Pues, por ejemplo, si todas aquellas, como ya comentaba también ayer Beatriz, todas aquellas tareas que tenían que ver con fuera, ir al supermercado, ir a tirar la basura, eran de ellos. Si había una oportunidad de salir, eran ellos quienes salían. Pero luego, si se ocupaban de algo tan simple como tirar la basura, esa carga mental de reponer la bolsa, que no aparece por arte de magia, en el cubo, o si quedan bolsas de basura o no, toda esa carga mental caía en nosotras. Y también el mantenimiento de los vínculos afectivos con el resto de personas de la familia. Y asimismo también con todo lo que tenía que ver con medicamentos, dosis, fechas de médicos. Y si bien ellos hacían las tareas, por ejemplo, con sus hijas e hijos por las tardes, quienes los móviles o los mails que tenía el profesorado docente eran los de las madres, en su mayoría. Lo más curioso de todo es que la percepción de corresponsabilidad ahí era equitativa y tanto ellas como ellos tenían una percepción de corresponsabilidad más o menos igual. Sentía que sus hogares eran corresponsables. Si bien es cierto que cuando, por ejemplo, en una misma tarea que hacían ellas y hacían ellos, si ellos lo hacían en un 30%, sentían que sus hogares eran corresponsables. Si ellas también los hacían un 30% junto con ellos, sentían que ellos eran corresponsables, pero ellas no. Es decir, tenemos todavía una percepción de que en el fondo nos ayudan, nos están ayudando y esas tareas, esa carga nos corresponde a nosotras. Siempre digo que hasta que no seamos conscientes, ya no todos los sectores del gobierno, sino también de la sociedad, y asumamos nuestra parcela de responsabilidad en lo que a la igualdad y a la prevención y a la erradicación de las violencias machistas se refiere, siempre vamos a seguir perdiendo. Y lo más triste es que lo que perdemos por el camino, desde luego, son vidas. Hay veces que me preguntan, siempre que hay un nuevo asesinato, que yo creo que evidentemente es la punta del iceberg, pero en este año es lo peor. Yo jamás pensé que sabía ya que era duro como activista, como feminista, jamás pensé que fuera tan duro estar ahí en primera línea. Siempre que me preguntan un nuevo asesinato, ¿qué ha pasado? Un nuevo asesinato, ¿qué estamos haciendo mal? Preguntas siempre es la misma. ¿Qué estamos haciendo mal? Nos tenemos que preguntar todas. ¿Qué estás haciendo mal tú o qué no estás haciendo que podrías hacer? Como periodista, como medios de comunicación, ¿qué mensaje, qué opiniones estás generando? Porque eres un agente de cambio, tienes un gran poder en tus manos que es el de generar opiniones, el de poder cambiarlas, el de poder construirlas. ¿Cómo estamos dando las noticias? ¿Cómo estamos transmitiendo la igualdad o las violencias, distintas violencias contra las mujeres a la sociedad?
Parece obvio, parece un mantra. A veces todos los puntos que damos, todos los decálogos que damos para el tratamiento de la información a la ciudadanía, que al fin y al cabo es uno de los mayores canales que tenemos con la sociedad. Sin embargo, se siguen cayendo en tópicos típicos tales como ir a los barrios a ver cómo era el maltratador o el asesino e incluso no solo ir a los barrios, sino sacar la vivienda donde vivían y donde viven las familias, etcétera. Si estaba drogada, si bebía, si salía, si llevaba minifalda, etcétera. Todavía se sigue cayendo en eso. Tenemos una gran responsabilidad, tienen una gran responsabilidad los medios de comunicación, no solos, por supuesto, pero también. Aterrizando en políticas públicas que llevamos a cabo y que estamos llevando a cabo desde Canarias y también me consta desde otras comunidades. Una de las líneas que me marqué cuando entré fue el de llegar a la población. A veces no llegamos a las instituciones y la perspectiva o la cercanía con la sociedad en general, con la realidad, te dura muy poco, porque evidentemente el trabajo y la institución a veces te absorbe y te come. Una de las grandes obsesiones, por así decirlo, mías era el llegar a la gente, a las mujeres de a pie, a la sociedad, a la ciudadanía, llegar a la vecina del quinto, a la vecina del tercero, llegar a ellas, llegar a todas esas madres yo como profesora, de todo mi alumnado. Yo quería llegar a las amigas de mi madre, para así entendernos. Y también sensibilizar, porque a veces nos quedamos mucho teorizando y nos olvidamos de sensibilizar y de tener un lenguaje, una comunicación pedagógica con la sociedad, porque muchas veces nos ponemos a teorizar y a los 2 minutos, si no antes, ya no saben ni de qué estamos hablando. También creo en lo simbólico, en la importancia de lo simbólico. Y como tal, lo primero que hicimos fue no hablar y ni poner más el contador a cero. No poner el contador a cero cada 1 de enero, porque creemos y consideramos que es minimizar la violencia que recibimos y también invisibilizar a todas las vidas que se han quedado por el camino en esta carrera de fondo que supone la erradicación de las violencias contra las mujeres. No poner más el contador a cero y también elaboramos un protocolo que ponía fin al silencio y en lugar de 1 minuto de silencio establecimos 1 minuto de repulsa. Y con el minuto de repulsa, cada vez que ha habido un asesinato, también establecimos consolidamos, que estamos en ello, una memoria violeta. Memoria violeta que estará visible para toda la ciudadanía. Creo que es importante visibilizar también el urbano, en las calles, lo que viene, lo que es el terror de la punta del iceberg de las violencias machistas que vienen a ser los asesinatos. ¿Cuántas mujeres asesinadas hay, en este caso, en nuestra comunidad? Es cierto que nos centramos mucho en lo urgente y nos olvidamos muchas veces de lo importante. ¿A qué me refiero con esto? Pues como decía Nuria, nos centramos mucho en la atención, que bueno, que es fundamental evidentemente, y dejamos a un lado, por cuestión de tiempo y de premura, lo que vienen siendo las políticas de prevención, las políticas de igualdad. Este año en el Instituto, en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, hemos abierto el área de coeducación y tenemos a 2 docentes expertas en igualdad trabajando con nosotras en el Instituto. Trabajando con nosotras en el Instituto codo a codo con la Consejería de Igualdad.
porque creo que, como dije al principio, es fundamental la idea de transversalidad y de comenzar a entender la igualdad. Si la igualdad dependiera de los institutos, lo comentamos ayer, si la igualdad dependiera de los institutos de la mujer, de los institutos de igualdad, evidentemente ya estaría radicada. Es que no hubiésemos tomado ni posesión del cargo, porque ya estaría radicada. No es una cuestión que nos competa única y exclusivamente a las direcciones generales de igualdad, ni al Ministerio de Igualdad, ni a los institutos de igualdad o de la mujer. Es algo que nos compete a todos y tenemos que establecer vínculos para poder hacer efectiva e incluso terminar de hacer formal esa igualdad de la que hablamos. Por ejemplo, aterrizo en políticas públicas que estamos llevando en Canarias. Tenemos un convenio con la Consejería de Empleo, con la Dirección General de Trabajo, el convenio ADELA, que es de atención a las desigualdades en el entorno laboral. Y este convenio consiste en atender o sea, cualquier persona, cualquier mujer que tenga en su trabajo cualquier tipo de desigualdad laboral, brecha salarial, por supuesto despido por razón de sexo, acoso sexual, etcétera, puede acceder a un formulario del Instituto Canario de Igualdad que va directamente a la Dirección General de Trabajo y directamente a la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo analiza, investiga, inspecciona el caso y procede con las competencias que tiene otorgadas y según crea conveniente. Se hace así un seguimiento, se generan estadísticas y se generan posibles líneas de actuación y, por supuesto, formación también para todos los agentes de la Inspección de Trabajo. Otro de los, para nosotros fundamental, evidentemente, para nosotros y para todos quienes trabajamos en esto fundamental, los datos y estadísticas, bueno, en esto y en cualquier otro sector. Los datos y estadísticas para tener números, para tener cifras, para tener una fotografía de la realidad y lo que hemos hecho es establecer un primer convenio, además, con las dos universidades, sabiendo cómo es el mundo académico, el mundo universitario y estas rencillas que siempre hay en todos lados entre provincias. La verdad es que ha sido pues un lujo poder trabajar conjuntamente con las dos universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias y establecer un convenio con ellas. En principio tiene un par de líneas claras. Una es la violencia sexual y la trata por explotación sexual, y otra es la mutilación genital femenina, evidentemente en un contexto autonómico de Canarias. Otro de los proyectos que tenemos, hablando de partidas presupuestarias, es un proyecto que llamamos transversalidad y trabajamos con todas las secretarías generales técnicas, las direcciones generales de las distintas áreas y con el personal técnico. Damos formación, lo que viene siendo a los puestos de responsabilidad, a los cargos públicos y también a las personas, al personal técnico, y trabajamos en distintos proyectos de cada sector: agricultura, pesca, urbanismo, hacienda, educación, justicia, derechos sociales, trabajando lo que viene siendo las partidas presupuestarias y con el fin también de crear unidades de igualdades dentro de esas propias consejerías. Otra de las violencias que ha venido a poner, en la que se ha venido a poner un foco, que se ha venido a resaltar dentro de este confinamiento, más allá de todo el tema de, por supuesto, de conciliación, de corresponsabilidad, todo el tema de la carga mental, lo que supone la pérdida de trabajo, el estar cobrando menos, la brecha salarial hace que nuestro trabajo a la hora de la economía familiar sea menos importante y el más sacrificable, o el primero que se puede sacrificar en caso de necesitar sacrificarse uno. Más allá de todo esto,
es la violencia estética y, por supuesto, todo lo que viene, lo que está alrededor de la violencia estética y de la gordofobia. Es otro de los terrores que ha venido a poner de manifiesto y sobre la mesa la pandemia. Estamos trabajando alrededor de este tema. Vamos a tener ahora unas jornadas que imagino que será en este mismo formato a principios de octubre en torno a todo lo que viene siendo la gordofobia y la violencia estética contra las mujeres. Comentarles también que estamos poniendo especial atención hablando de violencia de género general, de la ley canaria, si contempla, más allá de la violencia de género entre la pareja o expareja, contempla otro tipo de violencia de género, bueno, matrimonio forzado, mutilación genital mutilación genital femenina, violencias sexuales fuera de la pareja. Estamos desarrollando lo que es la ley, todos los distintos reglamentos de la ley y también poniendo especial foco en lo que es el protocolo interinstitucional, que a veces, la gran mayoría, cuando algo falla o hay una debilidad en ese proceso, en esa cadena, lo que suele fallar es la coordinación de todos esos eslabones de esa misma cadena. Y especial foco ponemos también en el mundo de la justicia, en esas abogadas y abogados de oficio con las que muchas veces se encuentran y las mujeres y no tienen la formación adecuada o directamente no tienen formación en perspectiva de género. Y se ven tantísimos casos, si ya de por sí se denuncia poco, se encuentran tantísimos casos sobreseídos por falta de conocimiento, de perspectiva de género, que no de conocimientos jurídicos, evidentemente, pero sí en términos de igualdad para lo que viene siendo montar o construir el caso. Estamos trabajando directamente también con los cuerpos de seguridad, dando formación a los cuerpos de seguridad. En este caso tenemos un proyecto con la compañera Sonia Vivas, y este proyecto lo hacemos conjuntamente con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, porque creemos fundamental hacerles partícipes y hacerles responsables de la propia formación de los agentes que están luego en primera línea, que son los que recogen los atestados. Estamos elaborando un atestado típico con perspectiva de género y formando también a los agentes de policía, dando una formación. Ahora, evidentemente, con la pandemia se ha parado, pero dando una formación a través de simulacros. Simulacro que viene a unar también a actrices y actores que simulan determinadas situaciones y, pues Sonia, que es una experta en este caso, lo que pretendemos es que se enfrenten a situaciones de la vida cotidiana y que sepan darle respuesta con esa mirada de perspectiva de género. Es decir, muchas veces abren la puerta de una casa, tienen que entrar a una casa y se encuentran con que es la mujer la que al ir por el maltratador, en este caso, es la propia mujer la que puede agredir al policía para que no se lleve a su compañero. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo tomar los datos y redactar un atestado correctamente para que luego el caso pueda tener el trámite adecuado, etcétera? Estamos también trabajando con la policía. Bueno, yo creo que no sé cuánto tiempo llevo, pero me voy a parar aquí por si tienen algunas preguntas desde el público que respondamos. Ha sido... Si no tienes la sala... Ah, sí, espera, es perfecto. Me levanto a dejarte el micro.
Hola, buenos días. Yo quería felicitaros por esta intervención, que yo creo que es muy interesante. Quisiera preguntaros dos cuestiones que habéis mencionado. La primera que quería preguntaros, Varela ha mencionado la creación de un centro para víctimas de agresiones sexuales. Parece que es una cosa muy innovadora y yo quería que nos explicara un poquito más cómo es el proyecto, qué ideas tiene, cómo lo quiere materializar, cómo se va a consistir. Y a Fumero le quería preguntar, que también ha citado la cuestión de la memoria de las víctimas de violencia de género, y también que nos explique un poquito más cómo se materializa ese proyecto. Y muchas gracias a las dos y enhorabuena. Mil gracias, Rosa. El centro en España sí que es innovador, porque no hemos caminado por ahí, pero bueno, siempre hay muchas experiencias europeas que nos sirven de modelo, ¿no? Creo que se ha abierto uno en Madrid y es el único que hay hasta ahora. La idea es atender la violencia sexual. Obviamente el camino, ¿no?, que nos marca el Convenio de Estambul y todo nuestro trabajo en violencia de género es ir atendiendo y solucionando, ¿no?, luchando contra todas las manifestaciones de la violencia, con lo cual el proyecto para Asturias es este año, claro, nadie contaba con la pandemia, obviamente, era hacer mucho hincapié en enfrentar la violencia sexual, que como sabemos no disminuye y está golpeando muy duro, sobre todo a mujeres muy jóvenes, y el año que viene enfrentar con la misma fortaleza o similar todo lo que tiene que ver con la trata y la prostitución, ¿no?, de la misma manera, para ir trabajando sobre todas las manifestaciones de la violencia. El centro, la idea es que sea un centro abierto permanentemente, o sea, 365 días, 24 horas. Para ello lo que estamos haciendo es creando un grupo de profesionales expertas que está constituido por 6 abogadas, 6 psicólogas y una coordinadora del centro, de manera que esté siempre permanentemente. Y la idea con la que vamos a trabajar no es tanto con el centro, sino con que sean las expertas las que se desplacen a atender las situaciones de violencia sexual que puedan surgir. O sea, la idea es un acompañamiento. La idea es que ninguna víctima se encuentre sola tras una agresión sexual, que nunca vaya a poner una denuncia sin que haya un abogado delante, una abogada delante que la acompañe, que no tenga que repetir 28 veces un relato tan doloroso como el de una agresión sexual. Es decir, ir haciendo todo lo que tenemos en los protocolos, ir cumpliéndolo, ¿no? Porque realmente los protocolos los tenemos y existen de qué hacer cuando una víctima llega a un hospital, qué hacer cuando una víctima de violencia sexual llega a poner una denuncia. Bueno, entonces vamos a intentar con el centro hacer este acompañamiento. Es nuevo, con lo cual no puedo ir mucho más allá, porque todavía hay que ponerlo en marcha para ver si realmente son las dimensiones adecuadas para Asturias o necesitamos aumentarlo o no, para ver qué tipo de demanda nos llega, si realmente esta es la más abundante, la del acompañamiento en el momento y seguimiento posterior, o lo que se requiere es más información, que sería el ideal, ¿no?, que fuésemos también caminando junto con el Coeducastur hacia la prevención de la violencia sexual. Bueno, esa es un poco la idea. De entrada, la puesta en marcha inmediata es con este equipo y dar una respuesta de acompañamiento en el momento de las agresiones sexuales y caminar por ahí a ver cuál es realmente la demanda de la población, ¿no? La memoria violeta forma parte de un protocolo interinstitucional en casos de violencia machista, o sea, de asesinatos por violencia machista, que fue aprobado en Consejo de Gobierno, y entre los puntos que se establecieron, más allá de, bueno, como comentaba, de lo del contador, no poner más el contador a cero, el minuto de repulsa al lugar y fuera ya los silencios en ese momento de concentración interinstitucional. Otro de los puntos fue la memoria violeta, que consiste en hacer visibles por fuera de los edificios de cada una de las sedes
del Instituto Canario de Igualdad, que tiene en 2 islas distintas, hacer visible por fuera en los muros una parte que pusiera memoria violeta y estuviera representada, tal y como se estipuló, que estuviera representada por módulos pequeños con los nombres propios de pila de todas las mujeres asesinadas en Canarias, en forma, pues, un poco para que lo vean visualmente, pues de círculos, rombos, rectángulos, cuadrados, cada uno con los nombres de las 95 mujeres asesinadas en Canarias. Evidentemente, pues, los nuevos asesinatos pues irían incorporando esos nuevos módulos. Una manera de que la población que se acerque, y que estamos en pleno centro, que pueda ver el impacto real de la violencia de género y todas las vidas que se han quedado por el camino en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Un poco consiste en eso y forma parte también del protocolo. Sí, voy a lanzaros una pregunta que salió ayer y que consideramos que quizás tenía más sentido hoy porque estando aquí representantes de organismos territoriales, además diversos, ¿no? y con diferencias geográficas de insularidad y bueno, pues da una dimensión más real de lo que pueden ser los territorios. Ayer se habló mucho de esa hegemonía feminista, ¿no? Ese momento prepandemia con las manifestaciones del 8 de marzo, ese darle un aldabonazo al sentido común, con todas las complejidades y dificultades que esto tenía, pero bueno, que en cierto sentido se habían instalado temas en la agenda mediática, había un clamor, manifestaciones que desbordan. Bueno, una de las personas que nos estaba viendo ayer decía, y os lanzo la pregunta para que cada una la aterrice, ¿no? en su ámbito de actuación. Dice, la hegemonía feminista mencionada previa a la pandemia puede ser real en el ámbito general, pero en el mundo rural es diferente, sobre todo en cuanto a medios para luchar contra la desigualdad. ¿Cómo se puede abordar la situación de desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo rural partiendo desde una situación ya de máxima desigualdad previa al COVID, sin recurrir a la migración? Es decir, supongo que se refiere al irse, ¿no? a esa marcha del pueblo para buscar en la ciudad, que conocemos muchas también. Esa sería la pregunta. Bueno, seguimos este orden que nos hemos impuesto. Claro, el análisis es perfecto. Efectivamente, en Asturias, por ejemplo, ese es un relato muy importante, ¿no? Yo cuando llegué hace un año me coincidió que al poco tiempo celebramos el Día de las Mujeres Rurales, que es el 15 de octubre. Entonces me pasé muchos días yendo a muchos actos y escuchando en todas partes que el éxodo en Asturias había empezado por las mujeres, el abandono del ámbito rural en Asturias había empezado por las mujeres, ¿no? Y hasta ahí hay un gran consenso de la comunidad académica, ¿no? No hay ninguna discrepancia. Pero para mi sorpresa, nadie da la respuesta de por qué empieza el éxodo por las mujeres, ¿no? Y de ahí la reflexión, o sea, parece que está claro, pero nadie se ha puesto a estudiar académicamente, nadie se ha puesto a dar respuestas de ese éxodo, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotras hemos enfrentado desde la Dirección General de Igualdad. Trabajar, en el ámbito rural hemos trabajado con cosas muy, pues lo que hablábamos antes, ¿no? La diferencia entre el largo plazo, el medio plazo, lo estructural y lo inmediato. En lo inmediato hemos trabajado con cosas muy, muy obvias. Por ejemplo, hemos hecho un convenio con el Consorcio de Transportes de Asturias para ofrecer un servicio de taxis a todas las mujeres que tengan que ir a un centro asesor de la mujer, que quieran ir, que necesiten salir de su casa y que efectivamente por la situación de los pueblos en Asturias, pues a lo mejor lo que tarda en bajar un autobús y en volver otra vez a coger el autobús de vuelta a tu casa, ha pasado el tiempo en el que el marido, el agresor o quien quiera que esté maltratando a esa mujer esté fuera de la casa, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte que es sencilla, entre comillas, que consiste en acercar, ¿no?, esos problemas y en darle solución material a esos problemas. Y luego está lo que hablamos antes, ese desarrollo de fondo. Y por eso yo insisto mucho en que no hay sostenibilidad sin políticas de igualdad.
para Asturias, por ejemplo, las políticas de igualdad yo creo que son fundamentales en su futuro. Si realmente quieres evitar, ¿por qué se van las mujeres por qué tenemos la tasa de natalidad, la hemos tenido la más baja de toda Europa? La más baja de toda Europa. Eso tiene una respuesta clara desde las políticas de igualdad y tiene una respuesta clara desde el feminismo. Porque Asturias es una tierra que tiene una historia de división sexual de trabajo marcadísima, puesto que toda su actividad ha sido la minería, la siderurgia y efectivamente el campo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las actividades agrícolas y ganaderas. Con lo cual, revertir esa tradición y esa tremendísima historia de división sexual del trabajo, pues tiene que ser con un gran esfuerzo en políticas de igualdad. Y sería, sobre todo, bueno, lo que antes no he comentado en la exposición inicial, cuando yo hablo de repensarlas y cuando hablo de un cambio de paradigma, quiero decir también que necesitamos un gran cambio cultural. No vamos a cambiar esa forma de vivir tanto en las ciudades como en el ámbito rural, si no hacemos ese cambio cultural. Por eso hablaba de derechos, de respeto y no de satisfacer necesidades, que también hay que hacerlo y para eso están los organismos de igualdad, ¿no? Pero sobre todo tenemos que conseguir ese cambio cultural en el que las mujeres, por ejemplo, hay una discusión que a mí me fascina en mi tierra, que es sobre el concepto calidad de vida, que es algo que se habla mucho y se discute mucho, y yo me paso la vida discutiendo con todo el mundo, ¿no? Porque se da por hecho que en Asturias hay mucha calidad de vida. Digo, bueno, siempre y cuando no seas madre y no estés en un municipio, en un pueblín, porque como estés en un pueblo y seas madre y ya, si tienes más de una criatura, tienes 2 o 3, lo de la calidad de vida no va contigo. Entonces, eso es lo que llamo cambio cultural. Hay que reconceptualizar muchas cosas y hay que poner otra mirada. ¿Calidad de vida hay en Asturias? Sí, pero no para todo el mundo. Hay obviamente, si le pones la perspectiva de género, pues te das cuenta de que hay tremendos déficits. Bueno, desde mi tierra, desde luego, estamos trabajando mucho todo lo que tiene que ver con el ámbito rural, porque yo creo que el futuro de toda la comunidad pasa precisamente por ahí. Bueno, yo creo que evidentemente una de las consecuencias que tiene esa migración, ¿no?, de lo rural a lo urbano es la pérdida y la debilitación, ¿no?, de los entornos rurales, que es lo que tenemos que preservar. Y yo creo que por ahí lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo por parte de las instituciones en descentralizar las políticas públicas por comodidad, por medios, tendemos, más en Canarias, somos un archipiélago que también pasa y tenemos las mismas particularidades que, por ejemplo, en las Islas Baleares, porque hablo muy a menudo con la directora del Instituto Balear de la Dona. Bueno, es que tendemos a hacerlo todo en las islas capitalinas, por así decirlo, quedando las islas no capitalinas pues relegadas a una mayor dificultad de acceso a lo que son las herramientas y relegadas también a la distancia y a la insularidad. Por lo tanto, yo creo que descentralizar es importante y también cuidar y estar presente. Nosotros no he hablado antes tampoco de el convenio que tenemos, por ejemplo, con las farmacias, ¿no?, de todas las farmacias de toda Canarias, con el proyecto, con la campaña que se ha convertido en recurso de mascarilla 19, nos hemos dado cuenta de la dificultad que hemos tenido de llegar a las islas no capitalinas, y que haciendo una vez que hemos viajado y hemos puesto los recursos a disposición y hemos estado allí visibilizando pues lo que es el entorno y dándole un trato directo a estas poblaciones, pues nos hemos dado cuenta del cambio, ¿no?, del impacto positivo que evidentemente tiene. Por lo tanto, yo creo que una de las principales soluciones que requiere es un esfuerzo por nuestra parte para descentralizar políticas y hacer llegar los recursos directamente a estas poblaciones, ¿no? Otra de las preguntas que nos ha entrado, que no sé hasta qué punto Beatriz Gimeno, que está en el público, será también
persona que la responda tiene que ver precisamente no solo también con el descentralizar, sino con el colaborar, ¿no? Dice, buenos días, muchas gracias de nuevo por unas aportaciones muy claras y centradas en lo importante, más allá de lo urgente. Me gustaría plantear dos preguntas, una centrada en las posibilidades que ven de colaboración y establecimiento de alianzas a través de una reactivación de la cooperación entre el Instituto de la Mujer del Ministerio y las comunidades autónomas en ese impulso de nuevas políticas de igualdad y transversalidad en las administraciones. Bueno, ayer cuando comenzábamos disculpando y excusando la ausencia de la ministra, me consta que una de las razones por las que ella consideraba muy importante estar aquí en estos debates es precisamente porque la propuesta por una alianza feminista y por ese tejido de redes y de espacios de colaboración es un eje desde que se tomó la cartera, pero a la directora le dejo la respuesta relativa al instituto y esta misma pregunta, esta misma persona continúa. Por otro lado, Nuria ha interpelado también al movimiento feminista en este repensar y teniendo en cuenta los debates actuales, me gustaría que valorara ese punto de encuentro posible en lo importante. No sé si, Beatriz, te acerco el aparato. A mí no se me ve, ¿no? Se me oye, pero no se me ve. Bueno, pues es muy importante, esta pregunta es muy importante y la teníamos en cuenta, quiero decir, esa alianza y esa posibilidad de colaboración que me parece imprescindible. A mí y a las directoras de los institutos pues ya la teníamos en cuenta bien en este tiempo. Hemos tenido una reunión hace unos meses, una reunión simplemente de, bueno, preparatoria y ahora en septiembre vamos a tener otra con todos los institutos y todos los organismos de igualdad y tenemos pensadas otras cosas. Es una necesidad institucional evidente que creo que tendría cualquier directora, pero creo que también es una necesidad para el movimiento feminista ser capaces de encontrar esos puntos de encuentro que además o sea, esos puntos de encuentro que pongan lo importante sobre la mesa, que no es tan difícil. Quiero decir, cuando digo es una necesidad, que no nos hace falta rompernos la cabeza para ver fácilmente en qué tenemos que ponernos de acuerdo, que luego desde nuestras desde nuestros distintos organismos es fácil encontrarlos, ¿no? Porque todas tenemos los mismos problemas, todas nos encontramos con parecidas dificultades desde las instituciones, enseguida nos ponemos de acuerdo. Y es verdad, me lo había comentado Nuria antes y luego lo comprobé y también lo había comprobado siendo diputada de la Asamblea de Madrid, estando en la Comisión de Igualdad, que no solo con partidos de izquierda, sino que también con mujeres del Partido Popular que están en responsabilidades que tienen que ver con la igualdad, encuentras puntos de encuentro y posibilidad de trabajar en cosas fundamentales, ¿no? Y por tanto el ambiente que vi y en esta, llamémosle cumbre, que no, en fin, es una palabra un poco exagerada, pero de organismos de igualdad que convocamos antes, fue muy bueno, de colaboración, de ver que tenemos muchas cosas en común, que hay mucho trabajo que compartimos y espero, como digo, que tengamos otra más ejecutiva en septiembre y algunas cosas más que seamos capaces de, algunas cosas más pensadas para el futuro llevar trabajo adelante. Creo que es importantísimo y, como digo, no solo desde el trabajo institucional, sino que creo que también es importante en este momento para el movimiento feminista ser capaces de encontrar puntos de encuentro que, como digo, no es encontrarlos como quien busca una aguja en un pajar, que hay cosas que sabemos que compartimos, muchas cosas que compartimos y que creo que tenemos que poner en valor, porque si no es muy difícil trabajar y creo que en eso estamos todas. Bueno, yo aquí ninguna novedad, porque siempre me he definido como feminista puente, que no me interesan en absoluto las broncas ni las peleas. Sí, amo los debates y me apasiona escuchar y aprender y compartir ideas, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, no puedo estar más a favor. Pero además, como ha señalado la directora, el trabajo institucional es bueno. Quiero decir, al menos mi experiencia de todas las conferencias sectoriales, y creo que Kika también lo puede atestiguar de la misma manera, es que desde las comunidades autónomas y el Ministerio se trabaja muy bien. Al menos
no hemos vivido ningún tipo de problema ni ninguna tensión, todo lo contrario. Hemos vivido mucha unanimidad, además, desde las comunidades autónomas en las referencias al Ministerio, en las necesidades y en las reflexiones, ¿no?, que hacemos. Pero no solo directamente con el Ministerio, sino desde todos los ámbitos, porque bueno, con el Instituto ya ha señalado Beatriz la forma que ya hablamos y nos reunimos y colaboramos de una manera informal, que estamos todas deseando formalizar y que sea tal, y con la delegación del Gobierno contra la violencia de género, pues bueno, a petición, además, yo hice la propuesta, o sea que no puedo más que reconocerlo así, de reunirnos cada 15 días, porque efectivamente el trabajo en los últimos meses frente a la violencia de género ha sido muy exigente, nos ha interpelado para hacer cambios muy rápidos y para dar respuestas a situaciones muy difíciles, y por parte de la delegación del Gobierno, bueno, pues que ha sido casi un diálogo permanente, porque efectivamente nos reunimos mucho y desde que le propusimos una reunión quincenal dijo que sí, y así lo estamos haciendo. Es decir, que no solo lo deseamos, sino que lo estamos haciendo. La colaboración, las alianzas y el trabajo conjunto desde las instituciones. Con el movimiento feminista, por supuesto. Yo antes, cuando hacía el llamamiento, lo hacía porque está claro, el movimiento feminista siempre ha sido un movimiento, un movimiento que nace precisamente desde fuera, desde los márgenes de la política, precisamente por la prohibición expresa de participación política a las mujeres, ¿no? No os voy a contar la historia del movimiento sufragista ni nada de eso. O sea, es un movimiento que está fuera de las instituciones, que nace fuera de las instituciones y que durante mucho tiempo, por eso es tan innovador, por eso es tan vanguardista, por eso se inventa tantas formas novedosas de lucha política, porque siempre está obligado a hacerlo desde fuera. Cuando el feminismo entra en las instituciones a través de feministas concretas y ya después, cuando se va incorporando las agendas a los partidos políticos, es una obviedad que hay tensión. Esa tensión de entrar en las instituciones a un movimiento que ha crecido, que ha nacido y que se ha alimentado desde fuera, lo ha tensionado, siempre lo ha tensionado. Y todavía creo que se viven esas tensiones. Pero como es tan, quiero decir, como forma parte de nuestra historia, yo creo que es como respirar, siempre ha sido así y probablemente siempre sea así. Y de ahí mi llamamiento. El feminismo ha sido ha hecho todo un desarrollo de teoría espectacular, ¿no? Tenemos un corpus teórico realmente casi inabarcable en este momento, pero ha teorizado muy poco en políticas públicas por esa tensión, ¿no? Por esa tensión de ese movimiento que ha crecido mucho más desde fuera que desde dentro de las instituciones. Bueno, porque no se le ha permitido entrar hasta antes de ayer. Entonces, como realmente entramos en las instituciones antes de ayer y tenemos un recorrido tan corto, de ahí el llamamiento a que teoricemos más sobre las políticas públicas y no tanto, ese es mi deseo, cada una. O sea, espero que se me entienda incluso con mascarilla, ¿no? Que es una propuesta, un deseo y un llamamiento. Con tensiones, espero que pasen lo más rápido posible. Creo que tiene mucho más que ver con una guerra mediática, mucho ruido y pocas nueces. Las broncas siempre hacen mucho ruido y dan muy pocas nueces. Y yo creo que estamos en época de nueces. Bueno, añadir, no sé si hay pocas nueces, pero ruido hay mogollón. Yo añadir poco también, pero sí decir que es una necesidad tejer esa red a nivel estatal conjuntamente con el Instituto de la Mujer a nivel estatal y de la Delegación del Gobierno. Se está haciendo y la verdad es que este cargo, sabemos todas, es un cargo bastante solitario desde nuestros lugares.
Y fundamental ese diálogo que efectivamente, como dice Nuria, se está dando, esa ayuda, además, esos vínculos y esa ayuda con nuestras homólogas en el resto de comunidades autónomas tan necesaria que ha sido en esta época de confinamiento. Y en ese primer confinamiento y en esa primera encuentro y enfrentamiento con toda la crisis y toda la pandemia que se nos venía encima. Y yo creo que estamos en un momento en el que se hace urgente sentarnos a debatir, a apagar todo ese ruido y a traducirlo en reflexión. Yo no sé si a teorizar. No sé si teorizaría más. Yo lo que sí sé es que desde dentro, cuando llegas a las instituciones y cuando estás ahí, tiempo para teorizar tienes poco. Lo urgente es lo urgente y se requieren políticas públicas. Y yo creo que más que teoría necesitamos efectivamente poder aterrizar toda esa teoría en políticas públicas, poder convertirlas en políticas públicas. Y desde luego para ello necesitamos tener un debate y llegar a consenso. Y yo creo que es lo más urgente que tenemos ahora ante nosotras mismas, porque estamos en un momento, en un punto en el que la izquierda estamos en el poder. Es el momento de provocar y generar cambios. Necesitamos permanecer unidas ahora más que nunca porque estamos en el poder. Cuando no estemos ya, lo único que nos quedará será lamentarnos. Por lo tanto, yo creo que es una urgencia para ayer el sentarnos a consensuar y a llegar a puntos en comunes, que yo creo que tenemos más puntos en común de lo que pensamos, estoy totalmente convencida. Y lo dicho, consenso, sentarnos a hablar, a consensuar para poder aterrizar en políticas públicas que no en teoría, porque ahora es el momento de conseguir avances, porque además suerte que estamos en el Gobierno en un momento de pandemia. No quiero ni pensar qué sucedería si nos coge este momento con otros partidos en el poder. Por lo tanto, yo creo que nos estamos jugando directamente, se nos va la vida y nos estamos jugando la vida. Una reflexión que nos entra también de las personas que están siguiendo el curso. Dice: gracias, maestras. En relación con la Administración, las unidades de igualdad han penetrado en las organizaciones e instituciones por imperativo legal, pero en su mayoría son unidades paliativas, sin capacidad reglamentaria en caso de incumplimiento. Pero sin real convicción, ¿no? Mientras estas unidades no estén en la cúpula estratégica de producción de las decisiones y cambios, no son efectivas. En las organizaciones policiales, por tocar mi ámbito, no cambiaremos la subcultura policial hacia la igualdad de oportunidades para sus trabajadores y especialmente como servicio a la ciudadanía si no se impregna conceptualmente de esos principios que ahora son vistos como modas y exigencias de políticas feministas efímeras según los mandos político-técnicos. Y en ese sentido, recopilando algunas cuestiones que habéis planteado ambas, yo tenía la sensación todo el rato, dice el dicho que el diablo está en los detalles, y en las políticas de igualdad me temo que el diablo está en los reglamentos, los protocolos y las ejecuciones, ¿no? de esos grandes marcos legislativos que muchas veces no están suficientemente dotados y no están suficientemente desarrollados. Hilo esto con algo que ha dicho Nuria Varela, que es que empezamos todo el rato, por una cuestión también de mera, de historia política, de historia democrática en el país. Y os quería lanzar una pregunta a cada una, porque yo pensaba todo el tiempo que, claro, las primeras generaciones de feministas que ya tienen a lo mejor formación universitaria o que tienen acceso a los estudios superiores, o son abogadas o son maestras, ¿no? Que como tienen muy claro esos dos puntos de incidencia de la ley y de la educación que también han salido a lo largo de la conversación de hoy. Y sin embargo, desde una perspectiva generacional, hoy desde luego que hay abogadas y que hay maestras, pero sobre todo lo que tenemos son muchas mujeres precarias, con mayores dificultades que en otras generaciones para acceder a esa arquitectura del Estado, que a veces la vemos como algo ajeno, pero inevitablemente sin funcionarias formadas, ¿no? sin personal, va a ser mucho más difícil que no estemos todo el tiempo empezando, ¿no? Y la precariedad heredada de la anterior crisis
más lo que pueda surgir de esta, nos va a poner un poco más difícil probablemente consolidar perfiles feministas, perfiles potentes en esos ámbitos, si no ponemos contenciones, ¿no? Si no somos especialmente cuidadosas. Y lo que quería preguntaros es eso, directamente, habéis hecho un diagnóstico, también para no irnos solo con la desesperanza, ¿no? Es decir, cómo nos agarramos a esa arquitectura, por así decirlo, de qué manera hacer que las políticas feministas no sean cuestión de la coyuntura de un gobierno que tiene una dirección concreta o que nombra un instituto porque en 4 años no se consolidan proyectos. Esto es algo evidente, más con ese fantasma de negacionismo y retroceso que tenemos, ¿no?, a la vuelta. Y quería pediros una reflexión en propositivo, cómo nos aferramos, cómo consolidamos esas políticas públicas para que, lo dicho, el diablo no esté en los reglamentos. Bueno, pues yo empezaría por ir a saco, ¿no? Yo empezaría por abrir el área de conocimiento de género en la universidad, empezaría por hacer formación, quitar el androcentrismo de la universidad, lo que pasa es que quitar el androcentrismo de la universidad nos va a costar un poquito, ¿no? Pero obviamente es muy difícil que luego, por ejemplo, los abogados y las abogadas de oficio sepan hacer bien su trabajo respecto a la violencia de género cuando han sido formadas y formados en el androcentrismo, ¿no? Cuesta mucho, sabemos todas, lo tenemos claro, que es mucho más difícil desaprender que aprender. Entonces, ¿qué es fundamental? Pues empezar con la coeducación desde el 03 y simultáneamente empezar ya de una vez a que la universidad no se ponga de perfil y empiece a formar a ciudadanos y ciudadanas libres de androcentrismo y de un pensamiento comprometido, ¿no? Con la igualdad de género. Eso sería la medida más inmediata. La segunda, obviamente, entrar en la administración pública con un criterio de formación, exigencia y selección. La administración pública no puede estar, no puedes hacer políticas de igualdad, como decía antes, si no tienes a las personas formadas, ¿no? Esto no es igual en todas las administraciones, no es igual en todos los territorios, ¿no? Pero obviamente para poder hacer esa arquitectura, aparte de que la gente salga formada de la universidad, tienes que formar al funcionariado. El funcionariado tiene que entrar a formar parte del cuerpo de la administración del Estado o de las administraciones autonómicas con formación en igualdad, pero de una manera normalizada, reglamentada y tal. Y hay que empezar a valorar la formación en el funcionariado, que también insisto que no es igual en todas las administraciones, pero yo creo que el requisito del conocimiento tiene que primar por encima de la antigüedad o de otros que son los que ahora mismo están computando. O sea, para entrar en un organismo de igualdad en este momento en buena parte de España no tienes que tener conocimientos de igualdad. Entonces, bueno, pues es lo que antes trasladaba como las trampas de la normativa, que parece muy aburrido, pero efectivamente es determinante. Si no modificamos este tipo de cuestiones, no va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa con las unidades de igualdad? Todavía no está acabado el trámite, pero acabamos de redactar y ha pasado ya el trámite de consulta pública, el decreto de desarrollo de las unidades de igualdad, ¿no? Una vez más, parece una cosa muy antigua, pero ¿qué hay que hacer? Pues creo que desarrollarlas reglamentariamente de una manera muy seria, teniendo muy claro qué perfil tiene que ser, qué exigir la formación, o sea, ir a anclar, ¿no? Todos los mecanismos que pongamos en marcha necesitamos anclarlos normativamente. Y yo creo que ese es el aprendizaje de los últimos años, porque todo lo que no anclemos efectivamente parece, uno, que no es importante, y dos, que puede desaparecer en cuanto necesites cualquier cosa. Y por eso insisto en el discurso fundamental, valorar y darle la importancia que tienen las políticas de igualdad, porque si no, en un momento de crisis como este, como vayas a pedir 10 puestos más de trabajo, 20 puestos más de trabajo, tiene que haber una valoración previa de la importancia de esas unidades de igualdad y del trabajo que van a desarrollar. Con lo cual es un trabajo en diversos ejes, pero que tiene que ser simultáneo
y que tiene que ver con cada uno de los pasos, ¿no? No podemos caminar si no tenemos a la gente formada. No vamos a tener gente formada porque formarse en igualdad también lo sabemos. No te formas en un trimestre. Es cambiar una mirada, es cambiar una forma de estar en el mundo. Con lo cual tiene que empezar en la escuela, tiene que empezar en el aula y tiene que entrar en la universidad. Si la universidad sigue de perfil, no hay manera de hacer políticas de igualdad. Puede sonar muy drástico, pero yo tengo clarísimo. Si la universidad sigue de perfil, nunca podremos hacer políticas de igualdad, nunca podremos disminuir la tremenda violencia de género que sufrimos. Sí, bueno, poco más que añadir. Yo creo que, siempre digo, coeducación permanente no revisable no puede ser puesta en duda en ningún momento. Tiene que ser obligatoria la coeducación, que viene a ser la igualdad llevada de la coeducación, básicamente porque negarla viene a ser negar los derechos humanos y negar democracia, ¿no? Creo que hay que incidir en los agentes de socialización, en los agentes de cambio, preguntarnos qué tipo de ciudadanía queremos construir para un futuro, y en ese tipo de ciudadanía que la construimos de la base, y la base y el origen evidentemente viene a recaer en la educación entendida con una perspectiva coeducativa, es decir, no la educación única exclusivamente el alumnado que está en nuestras aulas, sea de la edad que sea, sino entendida como la comunidad educativa que viene a ser profesorado y familias también. Una vez que abordemos, que entendamos la importancia de la obligatoriedad de esa coeducación, es decir, de esa igualdad llevada a la educación en todos sus ámbitos, de manera transversal, como decía al principio, pues entenderemos que podemos poner el foco también en otros agentes de socialización, como creo que son, y más fundamentales, porque también es lo que reciben fundamentalmente la adolescencia y la juventud, que son los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Creo que si incidimos y trabajamos seriamente con esos dos agentes, tanto el mundo de la educación en todos sus niveles como el mundo de los medios de comunicación, pues estaremos abordando dos agentes de cambio importantes, y podremos empezar a generar bueno, pues ese cambio, ¿no? Valga la redundancia. Pues muchas gracias a las dos por esta sesión estupenda y maravillosa sobre la reflexión que se hace desde los organismos de igualdad. Al final la pandemia es lupa y nos sirve un poco, ¿no?, para poner en el horizonte esos 25 años desde Beijing y en qué punto nos encontramos. En algún momento ha dicho Nuria y Kika también, ¿no?, que parece que hablamos con palabras muy viejas: división sexual del trabajo, corresponsabilidad, coeducación, pero bueno, quizás eso lo que demuestra es la clarividencia de la agenda y de la ritualidad feminista en el análisis, y que la lucha sigue, por supuesto. Os agradecemos mucho vuestra participación, que hayáis respondido a las preguntas que han surgido, a esa voluntad de sinergia. Hay más reflexiones, ¿no?, en ese camino de que necesitamos pues hacernos un poco con esa administración y con esa formación, y que favorezca la colaboración interinstitucional. Dejamos aquí esta primera mesa de la sesión de hoy. Volvemos a las 12 con Carmen Castro y una reflexión que creemos también fundamental: renta básica. Hemos hablado mucho de economía, violencia económica, independencia de las mujeres y lo que eso significa, así que sin duda será interesante escuchar a Carmen después hablar desde la perspectiva feminista de la renta básica. Muchas gracias.